Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido comenzar nuevamente, Señor, iniciar un nuevo año con muchos desafíos, con muchas responsabilidades, Padre, pero sobre todo con la bendición, Señor, de poder estar nuevamente en esta casa de oración, en tu congregación, Señor, con nuestros hermanos, compartiendo de tu palabra, preparándonos, Señor, para predicar la sana doctrina y para bendecir la vida de aquellas personas a quienes tú nos permitas pues poder compartirles este mensaje. Así que, Señor, te damos gracias en esta hora, entregamos esta reunión, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien ponga, Señor, las palabras en nuestras bocas, Padre. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para entender lo que has preparado para nosotros en esta hora. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el verso 19. Bien. Y voy a leer la traducción de la Reina Valera, ¿verdad? Que imagino que es la traducción que todos tenemos, ¿verdad? Pero voy a hacer una comparativa. Voy a utilizar otras versiones para comparar qué es lo que dice esta versión con otras versiones y entender de mejor manera lo que el pasaje nos dice, ¿no? Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice de la siguiente manera. Bien, versículo 19 en adelante dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es el cierre del Evangelio, ¿sí? Este pasaje es lo que en la iglesia evangélica, digamos, de manera muy general, se conoce como la Gran Comisión, exactamente. Y la Gran Comisión, pues básicamente es una ordenanza que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos para ir y compartir el Evangelio de salvación con todas las naciones, según esta versión. Quiero leerles las traducciones de otras versiones para que vean cómo cambia un poquito las palabras y pues podamos entender un poquito más el significado real. Les voy a leer la traducción de la Biblia del lenguaje sencillo. Dice de la siguiente manera, ustedes pueden ir comparando en sus versiones. 19. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos. ¿Verdad? Ya cambió un poquito. ¿Verdad? Más discípulos míos en todos los países de la tierra. Ya cambió también un poquito. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es lo que dice esta traducción. Ahora les voy a leer otra traducción, que es una traducción de una Biblia que se llama la Biblia Peshitta. En el verso 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20. Y enséñenles que guarden todo lo que yo les he ordenado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Ahora, en el cierre hay una traducción muy interesante, que es la traducción de las antiguas escrituras. Esta Biblia es conocida muy comúnmente como la Biblia del oso. Miren pues, versículo 19. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. ¿Verdad? ¿Ve cómo cierra, no? Bien, entonces aquí hay algunas variaciones en relación a la Biblia que comúnmente utilizamos, que es la Reina Valera.
Una de las variaciones es que en el versículo 19 otras traducciones dicen hagan discípulos míos, ¿verdad? ¿Discípulos de quién? De Jesucristo, ¿sí? Enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado. ¿Qué nos ha enseñado el Señor Jesucristo? Segunda pregunta, ¿sí? Estoy con ustedes hasta el fin del siglo. Esa es la otra variante que encontramos en las otras traducciones, hasta el fin del siglo. La variante que en la Reina Valera dice hasta el fin del mundo, ¿ya? Esa variante marca un cambio significativo en el sentido de decir el fin del mundo no precisamente quiere decir lo mismo que hasta el fin del siglo. Estamos hablando de que hay que interpretar un tiempo específico, y no estamos hablando precisamente de que todo el mundo se va a acabar y todo queda desolado, ¿no? Hay que entender hasta qué tiempo o de qué tiempo me está hablando acá el Señor Jesucristo en este pasaje. Otra cosa es las ordenanzas que ha enseñado el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? ¿Sí? Y en base a lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿qué quiso enseñarnos? ¿Cuál es la interpretación correcta? Porque según como nosotros interpretemos este pasaje, así vamos a tener, digamos, una base para toda esa doctrina que vamos a estar predicando, que vamos a estar enseñando. Como maestros y como servidores de lo que llamamos la Gran Comisión, es apremiante que nosotros entendamos qué es la Gran Comisión, cuál es su objetivo a través de la correcta interpretación de la palabra. Con esta comparativa, lo primero que quiero compartirles es lo siguiente. Por favor, Marcos capítulo 3, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino, dice, no puede permanecer. Y si una casa, 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede, ¿qué? No puede permanecer. Iniciamos el año e iniciamos estos estudios básicamente de la profecía bíblica, y tenemos como base de introducción el paralelo donde hablamos de la Gran Comisión. Como maestros tenemos que enseñar tanto lo que el Señor predicó en los evangelios, así como lo que el Señor nos enseña a través de lo que está escrito en los libros revelados. En este caso es la profecía. Es decir, todo el mundo se está preguntando qué es lo que va a suceder, por qué están sucediendo las cosas que suceden. Todo el mundo se está haciendo muchas preguntas que pueden ser respuestas a través de la interpretación correcta de la palabra. Ahora hay un fenómeno muy extraño. A pesar que el Señor nos da la ordenanza de ir y hacer discípulos, la iglesia evangélica como tal es la iglesia, hermanos, más dividida del mundo, ¿ya? Según los estudios, hay más de 3.500 corrientes diferentes solamente en la iglesia evangélica, por si ustedes no sabían. Por todos lados aparecen muchas personas hablando de cualquier cosa, ¿no? Y hoy por hoy se complica un poco para aquellas personas que no gozan del conocimiento adecuado identificar cuál es la enseñanza correcta, cuál es la doctrina del Señor, la sana doctrina que nosotros le llamamos. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, la iglesia evangélica moderna es una iglesia muy dividida. Hay muchas corrientes, hay muchas doctrinas, hay muchas personas que, como quien dice, toman el micrófono y empiezan a hablar. Y lo podemos notar y lo podemos, a través de una investigación seria, podemos darle una base muy sólida a lo que les estoy comentando. Un ejemplo muy simple. En diciembre pasado, el diario del periódico publicó una nota en la que decía: la iglesia evangélica celebra el nacimiento del Señor Jesús y la venida del Año Nuevo con oraciones y con servicios especiales. Y dentro de la nota decía: más de 35.000 iglesias evangélicas en el país de Guatemala se reunieron este 24 de diciembre a celebrar, dice, el nacimiento del Señor Jesús, según la nota del diario del periódico. La pregunta que yo me hice cuando leí esta nota es: ¿y será que estas 35.000 personas o iglesias
estarán en un común sentir, ¿verdad? O estaremos predicando como quien dice de común acuerdo. Hay muchas tendencias, hay muchas personas que toman el micrófono y se ponen a hablar, ¿me voy a entender? El punto que yo quiero que resaltemos en este momento es que cada una de esas iglesias, conforme a su estructura y conforme a su organización, desarrolla, como quien dice, sus propios estudios, ¿ya? Sus propias doctrinas. Y a pesar de que se llaman evangélicos, resulta que si yo hablo con mi hermano evangélico de otra congregación, nos están enseñando cosas totalmente diferentes. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿cuánto les ha pasado? A mí me pasa todos los días, ¿verdad? Cuando yo comparto con un hermano que se llama cristiano y le pregunto, ¿y cuál es la doctrina de tu iglesia? ¿Verdad? ¿Y qué creen en tu iglesia? ¿Y qué enseñan en el discipulado de tu iglesia? Me llevo la sorpresa que estamos hablando cosas totalmente diferentes. Estamos separados, estamos divididos. Hay otro fenómeno, y es que hay muchas iglesias que se denominan a sí mismos evangélicos, y que dentro de esas iglesias quienes predican se ponen a sí mismos títulos que los coloca a esas personas en una especie de pedestal, ¿me voy a entender? Y empiezan a utilizar frases, por ejemplo, como mi iglesia, mi congregación, mi estrategia de crecimiento, y tantas cosas que con el afán de poder llegar a la mayor cantidad de personas cometen errores. Ahora miren pues, otro fenómeno que yo encontré en esta investigación: hay muchas iglesias que están predicando doctrinas equivocadas. Una de las doctrinas equivocadas que tiene, digamos, mayor fama en este momento es la doctrina llamada o denominada la doctrina de la prosperidad. Sí, me imagino que ustedes ya tienen algunos nombres y rostros en su mente, ¿verdad? Lo curioso es que las personas que están en esas iglesias predicando esta doctrina se han unido. No sé si ustedes han notado eso. En la investigación yo pude darme cuenta de que estas iglesias que están predicando esta doctrina, que en teología se considera una doctrina apóstata, se están uniendo. Y resulta de que unidos son más fuertes. Y comienzan a hablar y llegan a cantidades de personas. Y multitudes de personas se están uniendo a tantas actividades, hermano. Congresos, o los llamados encuentros, o tantas cosas que se han dado hoy por hoy, que a la hora de tomarlos e irnos a la palabra, nos damos cuenta que se está enseñando de forma equivocada. Adrede o no, solo el Señor lo sabrá. Pero de que están enseñando equivocadamente, lo están haciendo. Y el peligro de eso es que las consecuencias al final del día las paga ¿quién? La ovejita, la persona que escucha esa predicación, la persona que escucha ese mensaje y ese mensaje lo hace fe y esa fe la pone en práctica. ¿Me voy a entender? Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos estudiando. Por eso es que en las reuniones siempre se aconseja, yo personalmente aconsejo a las personas, estudiemos, pero ¿sabe qué? En su casa los invito a que agarren la Biblia y lean la Biblia e investiguen para saber si lo que el hermano Víctor les está diciendo es correcto. Y si me estoy equivocando, que el Señor me ayude a corregirme para estar dentro del camino correcto. La Biblia nos dice que en la abundancia de consejos está ¿qué? La sabiduría. Y el hecho de que el predicador se pare aquí al frente y empiece a hablar no quiere decir que lo sepa todo. Ojo, si nos preparamos, si estudiamos, pero recordemos que los predicadores también son humanos y como humanos fallan. Hay que tener esa humildad, hermanos, de reconocer que nos podemos equivocar. Así que, hermanos, esta introducción es para poderles instar a ustedes en algo clave que yo encontré, que valía la pena poder colocar, digamos, como una base para los demás estudios que nosotros vamos a realizar. Y la invitación es a que comencemos a vivir una vida como creyentes en unidad. Fíjense que en las redes sociales un hermanito viene y me dice, o escribe, ¿verdad? Y dice, hermano, qué bendición que estén publicando estudios, pero yo veo que ustedes son de Asamblea de Dios
Y yo creo que en esta red pues, no van a haber muchos hermanos de Asamblea de Dios, haciendo anuencia de que nosotros estábamos predicando solo para Asamblea de Dios, ¿verdad? Y yo vengo y le digo, mi hermano, el Evangelio, sí, somos fieles en Asamblea de Dios, ¿sí? Pero el Evangelio es para todos. Dice la palabra que todo corazón contrito y humillado, ¿qué? Es agradable delante del Señor. Así que a través de esta predicación, o a través de las predicaciones de ustedes, tanto hermanos como Asamblea de Dios, como hermanos de otras congregaciones, los van a escuchar y van a ser bendecidos. Lo primero que quiero que tengamos en mente este año es que la bendición de la palabra del Señor no es solo para unos pocos, es para todos, sin importar denominación, sin importar etnia, sin importar en dónde estén o cuáles sean las condiciones. El Evangelio, hermanos, es para todas aquellas personas que quieran y que acepten al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Amén. Es lo primero que quería decirles este año. Que luchemos y que nos esforcemos por la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque a medida que nos unamos, vamos a ser un cuerpo, vamos a ser uno. Y vamos a estar cumpliendo lo que el Señor nos ordena. Ir y hacer discípulos, sí, pero no discípulos solo de Asamblea de Dios, o discípulos de tal otra iglesia, o discípulos de tal otro fulano, no, son discípulos del Señor Jesucristo. No son discípulos nuestros, son del Señor. Nosotros somos maestros, tenemos el privilegio de poder enseñarle a esa persona. Pero el hecho de que nosotros tengamos el privilegio de enseñar esas doctrinas, de dar esas enseñanzas, eso no quiere decir de que esa persona nos pertenezca. Le pertenece al Señor. Nosotros solamente somos siervos, somos servidores, somos trabajadores, ¿sí? Servimos a un Dios vivo. Amén. Vamos a dar forma a esto y por favor acompáñenme al siguiente pasaje, Primera de Timoteo capítulo 4. Esta es una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a uno de los discípulos que tuvo el privilegio de enseñarles. ¿Cuál era este discípulo? Era Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Ya hemos estudiado anteriormente ¿qué es lo que significa apostatar? Es apartarse, ¿sí? Apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Aquí tenemos dos variables. La primera es los espíritus que engañan y la segunda son las doctrinas de demonios. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Por eso es tan importante estudiar la palabra y mantenerse en constante meditación de la palabra para poder tener algo que se llama el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Tener discernimiento. Dice la palabra: mis ovejas escuchan mi voz y ¿qué? Y la reconocen. Y por cuanto la reconocen, ¿qué? Me siguen. Así que una persona que constantemente está meditando en la palabra, en el Evangelio, en las doctrinas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando escucha una doctrina que habla algo muy aparte, muy separado, que no es lo que el Señor Jesucristo nos estuvo enseñando o nos enseñó, ¿qué creen que puede pasar? Ese cristiano que tiene la base sólida se va a apartar de la doctrina falsa, ¿sí o no? Amén. Cuando nosotros estamos allá afuera en la calle predicando, compartiendo el mensaje, de repente se cruza otra persona que se llama a sí mismo cristiano, que está practicando una doctrina equivocada, y de repente empezamos, como quien dice, a debatir, ¿verdad? Doctrinas de él de su iglesia y yo de la mía, como quien dice, ¿no? Ya a la que asisto. Y nos damos cuenta de que a él le enseñaron una cosa, a mí me enseñaron otra. Pero un cristiano que está edificado conforme a la palabra del Señor y que tiene el discernimiento de que esa persona lo que le está hablando es equivocado, ¿qué creen que puede pasar? Una de dos: comenzamos a corregir y comenzamos a exhortar para que esa persona se dé cuenta que está predicando y que está practicando algo equivocado y que enderece, como diría la Escritura, sus veredas, ¿no? O la otra es de que se moleste, porque también me ha pasado, ¿verdad? Que se moleste y nunca más nos vuelva a hablar.
Nuestro trabajo, hermanos, nuestra función como maestros es enseñar la sana doctrina, porque el convencimiento lo da el Espíritu Santo. Así que por más que nos esforcemos en convencer a alguien, no lo vamos a lograr, hermanos, porque la Biblia me enseña que mi función es hablar la sana doctrina para que el Espíritu Santo redarguya el corazón, ¿verdad?, y provoque ese convencimiento interno. Eso solo lo logra, hermanos, el Espíritu Santo. Amén. Así que dice la palabra que en los últimos tiempos, ¿verdad?, muchos apostatarán de la fe, se apartarán de la sana doctrina, ¿sí? Escuchando ¿qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. ¿Sí? Continúa el verso 3, dice, verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos, estos son maestros falsos, según la palabra, ¿no?, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, dice, participase de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Y nada es de desecharse si se toma con ¿qué? Con acción de gracias, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, y por la oración, todo es ¿qué? Santificado. Amén. Dice que en los últimos tiempos van a haber personas que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo van a hacer. Se van a apartar de los caminos rectos del Señor y van a buscar otras doctrinas. En otros pasajes de las cartas de Pablo, a esto se le llama el comezón de ¿qué? De oír, ¿verdad? Son personas que van a buscar aquellas enseñanzas que más que les edifiquen, como que les van a gustar, como que son convenientes, ¿no? Y ahí la razón por la cual nosotros hoy prendemos, por ejemplo, el televisor y encontramos una cantidad de personas que se llaman a sí mismos maestros o apóstoles o qué sé yo, ¿verdad?, tantos títulos que se ponen, predicando cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Ojo, hermano, nosotros como maestros tenemos que estar siempre alertas ante estas personas. Porque estas mismas personas empezaron como muchos están empezando hoy día. Y yo lo he comentado en anteriores reuniones. Antes había 1 o 2 iglesias, ahora ustedes caminan la calle y en una calle o en 2 cuadras hay más de 5 o 8 iglesias. ¿Sí o no? Cualquier persona viene y te alquila una bodeguita y comienza. Pero no necesariamente quiere decir de que si comienza a hablar, ese llamado es genuino de parte del Señor. O que esa persona esté hablando el evangelio correcto. ¿Me voy a entender? Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con lo que escuchamos y con lo que tomamos, ¿verdad?, como una doctrina, para practicarla mediante la fe, ¿sí? Y por eso, hermanos, como maestros también tenemos que estar siempre alertas para que en el momento en el que el Señor nos permita, ¿verdad?, compartir con uno de estos hermanos que se han apartado, el Señor ponga las palabras en nuestra boca, las palabras adecuadas para poder exhortar, para poder corregir. Eso es lo que nos depara este año, hermanos. Este año nos depara una ardua labor para comunicar la sana doctrina a esas personas que se les ha enseñado equivocadamente. Porque también no hay que descartar que en medio de estas iglesias, llámese iglesias, ¿verdad?, haya personas que busquen al Señor honestamente. Lo único es que están en el lugar equivocado. También pasa. El Señor tenga misericordia y los pueda llevar al camino correcto y al lugar donde puedan edificarse en una sana doctrina. Y cuando eso suceda, si nosotros tenemos el privilegio de comunicar el evangelio a esta persona, pues estemos preparados, estemos listos, como fieles servidores del Señor, conociendo la palabra. ¿Por qué? Porque meditamos en ella día y noche, todos los días. Amén. Continuemos leyendo. En el verso 6 dice: si esto enseñas, esto ya es la exhortación de Pablo al discípulo. Lo primero fue una aclaración de lo que el discípulo se iba a encontrar cuando saliese, como quien dice, a la calle, ¿no? Lo que se va a encontrar allá afuera. En este caso estamos hablando de Timoteo, pero también esta exhortación se puede aplicar a nosotros. Miren pues, verso 6. Si esto enseñas, es decir, la sana doctrina,
a los hermanos, serás buen ministro ¿de qué? De Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ya? Como quien dice, él está predicando lo que ya está viviendo, la doctrina que él está siguiendo, que está poniendo en práctica, que está viviendo en su propia vida, por la cual todos los días se levanta y lucha por poder ser agradable delante del Señor, se esfuerza. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Es una lucha continua, hermanos. Es una labor del día a día, de todos los días. Por eso es que la Biblia también nos habla, que no se aparte de nuestra boca este libro ¿de qué? De la ley, y que tenemos que meditar en él de día y de noche, todos los días, hermano. Y por ahí hay un montón de personas que están diciendo cómo leer la Biblia en un año, dice. Lea un versículo diario, dice. Y como que leer la Biblia fuera una especie de carga, hermanos. ¿Voy a entender? Hay muchas personas que se están inventando un montón de metodologías y cosas así para contarle que las personas vengan y abran la Biblia y se olvidan que esa convicción no la dan esas metodologías, la da el Espíritu Santo. Amén. La necesidad de la palabra viene a raíz de la obra que el Espíritu Santo tiene en cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Cada uno de nosotros no tendríamos, digamos, la facultad de poder tomar este libro y empezarlo a leer y estudiar y dedicarle horas y horas de estudio todos los días, si no fuese por la convicción que ya tuvimos a través del Espíritu Santo. Amén. Y aún para todas las personas que lo leen continuamente todos los días, les puedo asegurar que leen el mismo texto todos los días durante un año y todos los días aprenden cosas, ¿qué? Diferentes aplicaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de la verdad es eterna, al igual que el Dios que la inspiró. Así que, hermanos, no nos sorprendamos que al leer un pasaje tengamos muchas lecciones, muchas aplicaciones, porque la palabra dice es inspirada por un Dios ¿qué? Por un Dios eterno. Por ende, esta palabra tiene muchas aplicaciones. Amén. Dice Pablo a Timoteo, si esto practicas, entonces serás ¿qué? Buen ministro. Verso 7, desecha, dice, las fábulas profanas, ejercítate, dice, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo ¿qué? Aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la ¿qué? De la venidera. Amén. Aquí el hermano, el apóstol, le está enseñando a su discípulo, ojo, donde tiene que estar tu esfuerzo, donde tiene que estar tu corazón, es en ¿qué? En la palabra. ¿Sí? Y a través de la palabra entonces te vas a ejercitar en ¿qué? En la piedad. Te vas a ejercitar en la fe. Mire cómo es el maestro de inteligente y de prudente, que compara el esfuerzo en el Evangelio con el esfuerzo físico, como que el discípulo Timoteo, ¿verdad? Como quien dice, iba al gimnasio todos los días, ¿no? Y era bien disciplinado con sus rutinas diarias físicas, ¿no? Entonces Pablo dice, ok, esto es igual, todos los días tienes que ejercitarte, ¿pero qué? Pero en la fe. Todos los días tienes que seguir esa rutina para poder hacerte más fuerte, ¿pero qué? Pero en la obediencia a la palabra. Tienes que estar todos los días levantando esas pesas, pero en lugar de pesas vas a estar abriendo tu Biblia y vas a estar meditando en la palabra y te vas a hacer más sabio. Amén. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo exhorta a su discípulo a esforzarse más en la palabra que en el ejercicio físico? Al final dice, porque si te esfuerzas en esto, esto tiene promesa. Promesa en esta vida y promesa en la vida ¿qué? Venidera. Ya le estaba enseñando a su discípulo que pusiese sus ojos no en las cosas de este mundo, sino en lo que viene después de ¿qué? De esta vida, que es más grande, que trasciende a todo lo que podamos nosotros vivir, experimentar, tener en esta vida. Amén. Así que nosotros como maestros, esta es otra labor que tenemos que desarrollar en este año venidero. Principalmente nosotros tenemos que ejercitarnos en la fe, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos en la palabra, en el estudio continuo para estar preparados, ¿ya? Para estar preparados para pelear, dice Pablo, la buena batalla. Amén. ¿Cuál batalla? La predicación de la sana doctrina.
Porque como les digo, allá afuera hay muchas cosas, hay muchas doctrinas, la gente está creyendo en tantas cosas que nos vamos a topar con muchas experiencias, con muchas personas, vamos a tener confrontaciones y todo eso lo vamos a poder superar solamente si tenemos una base sólida en la palabra del Señor. Amén. Continuamos leyendo, dice, verso 9, palabra fiel es esta, dice Pablo, y digna de ser recibida por ¿quiénes? Por todos. Y hermanos, en la Biblia, en el hebreo, en el arameo y en el griego, ¿qué significa todos? Significa todos. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra es para cualquier persona que quiera recibirla, que venga con ese corazón contrito y humillado. ¿Sí? Amén. Amén. Bien, continuamos leyendo. 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Pablo le está diciendo, no va a ser fácil. Vas a tener pruebas, vas a tener dificultades, ¿ya? Porque lo hacemos porque esperamos en ¿qué? En el Dios viviente, ¿ah? Que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que le creen. Amén. Jesucristo es la esperanza de creyentes y de no creyentes, hermanos. De aquellas personas que son fieles en la fe y de aquellas personas que no lo son. ¿Sí? La palabra también nos enseña que en los últimos tiempos, allá en el cielo van a haber muchas personas adorando al Señor, ¿verdad? Y el profeta vino y le preguntó, ¿y estos de dónde salieron? Dice, estos, dice, son los que salen de todas las naciones, pueblos, lenguas. En otras palabras, todos esos hermanitos que están hoy en el lugar equivocado, pero que buscan al Señor, tarde o temprano el Señor los va a traer al lugar adecuado. La palabra también nos enseña que aquel que inició la buena obra, dice, no se detendrá hasta verla que terminada. Amén. Así que podemos encontrarnos con hermanitos, por ejemplo, católicos, ¿verdad? Que buscan al Señor, pero que están en un lugar equivocado y que todavía no han tenido la luz, pero que el Señor en un momento adecuado, conforme a su propósito, va a tocar ese corazón y va a salir de ahí. Yo me he topado, hermana, con personas que cuando se les da enseñanzas de ese tipo, y ahí sí que se les enseña en base a la palabra, acerca de lo que significan las creencias de esa religión, por ejemplo, al principio es un shock muy fuerte, ¿verdad? Porque es algo que han traído de toda la vida, ¿no? Y es algo que han practicado ahí sí que fielmente, ¿no? Pero que muchas de las personas, o por lo menos la mayoría, gloria a Dios, hoy están fieles en la fe del Señor, se han apartado de las doctrinas equivocadas y algunos hasta predicando están, gloria a Dios, ¿no? Como les digo, nuestra función básicamente es hablar la buena doctrina, ¿verdad? Enseñar la sana doctrina. Y el convencimiento lo va a dar el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo nos dice, Jesucristo es la esperanza de creyentes y de no creyentes. Y que si se nos atraviesan N cantidad de tendencias, ¿verdad? Nuestra función, ¿cuál es? Es predicar la sana doctrina. Amén. Y ya el Señor, como quien dice, hará que el resto. Continuamos leyendo, dice 11. Esto manda y enseña. 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y ¿qué? Y pureza. Está hablando acerca de todas esas características que debería de tener un buen maestro que predica la sana doctrina del Señor. Un buen maestro, según la carta de Pablo, es aquel que da su testimonio conforme a su conducta. Es aquel que ama conforme al amor del Señor, no conforme al amor de los hombres. ¿Voy a entender? Como quien dice, es el que pone la otra mejilla, es el que carga la carga una milla más de lo que le piden, es el que da al que le pide sin pedir nada a cambio, el que bendice a quien le maldice, el que ora por quienes le persiguen. Amén. Amén. Esa es la sana doctrina, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, ¿qué virtud habría en amar a aquellos a quienes nos aman? Eso lo hacen hasta los pecadores. ¿Recuerdan ese pasaje, hermanos?
¿Sí? ¿Qué honor habría, qué bendición habría el bendecir solo a quienes nos bendicen? ¿Van a entender? Y eso de la boca misma del Señor Jesucristo. Mas yo les digo, decía el Señor en su Evangelio, ustedes lo pueden buscar, les invito a que lo investiguen, ¿verdad? El Señor decía, yo les digo, oren por quienes que los persiguen, bendigan a quienes los maldicen, amén, amen a quienes los odien. Si hacen eso, dice, serán perfectos, así como el Padre que está en los cielos desea para ustedes que sean perfectos, amén, amén. Continuemos leyendo, dice 14, no descuides el don que hay en ti. Esto es una exhortación, hermanos. Por eso es que Pablo comienza con una recomendación. ¿Y cuál es la recomendación? Ejercítate en la fe. ¿Pero por qué hay que ejercitarnos? Porque allá afuera las cosas están difíciles, Timoteo. Lo acabamos de leer. Pablo se lo anticipó. No va a ser fácil. Vas a tener pruebas, vas a tener contiendas allá afuera. Por eso es que tienes que estar preparado. Por eso es que tienes que ejercitarte en la fe, en la sana doctrina, en el estudio de la palabra. Amén. Porque de esa manera el discípulo va a tener la fortaleza suficiente para, obviamente, la fortaleza del Señor, para mantenerse firme ¿en qué? En la fe y en la sana doctrina. Porque esta exhortación dice, no descuides el don que hay en ti. Pablo le estaba diciendo que no por las pruebas el discípulo tenía que dejar, por ejemplo, de estudiar la palabra. ¿Ya? No por las cargas del día a día. El Señor sabe que todos tenemos cargas, que todos tenemos dificultades. Pero eso, hermanos, no es una razón de peso para que nosotros dejemos de ejercitarnos como creyentes. Yo puedo tener muchos problemas y puedo estar muy cansado, pero tengo que recordar que el yugo del Señor, dice, es más fácil y es más ligera su carga. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, ¿y qué? Y yo los haré que descansar, los haré reposar. Carga mi yugo, porque mi yugo y mi carga es más fácil. Amén. Así que yo puedo tener el problema del siglo, el problema más complicado de toda mi vida. Pero no por eso quiere decir que yo al llegar a mi casa no abra mi Biblia y continúe mi ejercicio en la fe. ¿Voy a entender? Porque al final los problemas son pasajeros, ¿sí? Los problemas son momentos en la vida, son momentáneos, ¿sí? Pero la fe, hermanos, es que es eterna, ¿sí? Y aunque venzamos las dificultades, aunque superemos las pruebas con la ayuda del Señor, amén, eso no nos garantiza lo que nos espera después de esta vida, amén. Una buena casa no nos puede garantizar lo que nos espera después de esta vida. Puedo tener 20,000 casas si quiero, pero eso no me garantiza que ese día que yo vaya a dar cuentas sea aprobado, amén, y herede la vida eterna. Sí tengo la promesa por medio de Jesucristo, pero si yo no ejercito la fe, entonces le estoy dando lugar a otras cosas en lugar de Jesucristo, en lugar de nuestro Señor, en lugar de Dios. Amén. Entonces, como maestros tenemos que enseñarle a las personas que sí es bueno esforzarse, sí es bueno trabajar, sí es bueno estudiar, sí es bueno hacer nuestras cosas, que sí vamos a tener pruebas y que las vamos a superar porque las pruebas son momentáneas, pero hay algo que trasciende todas esas cosas y ese algo no es de este mundo, no es de esta vida, es algo eterno que nos espera después que nosotros demos nuestro último ¿qué? Respiro, hermanos. Nuestros ojos tienen que estar puestos en lo que viene después del tiempo que estamos viviendo en este momento. Por eso es que Pablo exhorta en el versículo 14, no descuides este don que hay en ti. Sé firme, sé constante hasta el último momento. Pablo decía, he corrido ¿qué? La carrera, he peleado la ¿qué? La buena batalla. Imagínense, Pablo estaba tan convencido que él mismo decía, en el momento en que el Señor me llame, estoy listo, ya me puedo ir, ya hice lo que debería hacer. Amén. Imagínense qué bendición llegar a un momento en el que sepamos que que ya estamos en nuestros últimos días y estar con la plena convicción de que hicimos
lo que el Señor nos envió a hacer a esta tierra. Y que lo hicimos no como nosotros quisimos, sino conforme a lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Amén. Y que estemos tan convencidos que podamos llegar a ese momento en el que podamos decir: si hoy me muero, estoy listo para irme con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ese tiene que ser nuestro diario vivir, y ese tiene que ser el propósito, el fin, el objetivo de nuestras enseñanzas. Que los futuros discípulos, las futuras ovejas o las personas que el Señor nos permita compartirles el mensaje, entiendan esta gran verdad. Amén. Vamos a terminar leyendo. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿A quiénes? A la congregación y a personas no creyentes, a todos. ¿Voy a entender? Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Y esto lo dijo el perito arquitecto de la iglesia. Amén. Pablo. ¿Voy a entender? Eso lo vamos a ir estudiando más adelante. ¿Quién le dio la estructura a la iglesia tal y como nosotros la conocemos hoy? Fue el apóstol Pablo, hermanos. La carta a los romanos se considera una tesis, según los estudios, tesis teológica sistémica, perfecta, del orden de cómo, ahí sí que, usando estas palabras, administrar la iglesia. Como quien dice, ok, vamos a colocar una iglesia, ¿cómo le damos forma a esto? ¿En qué lugar va quién? ¿Cómo administramos la iglesia? Pablo se hizo esa misma pregunta. Y recuérdese que Pablo también era un experto en la ley. Así que la carta a los romanos está conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, respetando la ley, porque Pablo también era judío. Es una tesis perfecta, hermanos. Ten cuidado de ti mismo. Qué interesante. No empieza con practica la ley, ¿verdad? O te quiero estudiando 20 de las 24 horas. O no, lo primero que le dice es: ten cuidado de ti mismo. Lo dice alguien que era maestro de la ley y que después se convierte al cristianismo, y que en el cristianismo también fue un excelente maestro y que le dio figura a la iglesia. Como quien dice él, una persona la más adecuada para darnos un consejo, porque tiene el conocimiento, tiene la experiencia y tiene los dones, tiene todo lo que se necesita para ser un maestro ejemplar. ¿Me voy a entender? Y segundo, y cuida la doctrina. No le dijo: cuida de tener estrategias para crecer rápidamente, ¿verdad que no? O cuídate de prosperar para que todos miren que como prosperaste, entonces eso está cómodo. No, hermanos, no. Aquí el apóstol Pablo exhorta al discípulo en dos cosas básicas fundamentales: cuidarse a sí mismo como creyente y cuidar la doctrina. Al final dice: persiste en ello. ¿En qué? En cuidarse a sí mismo y en la doctrina. Pues haciendo esto, repito, ¿qué haciendo? Cuidándose a sí mismo y cuidando la sana doctrina. Porque haciendo esto y persistiendo en esto, dice: te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Amén. En una comparación con otras versiones, lo leemos de la siguiente manera. La Biblia Peshitta dice: ten cuidado de ti mismo y de tus enseñanzas y persiste en ello. Ten cuidado de ti mismo. Dice la Biblia del lenguaje sencillo, dice: Timoteo, compórtate como es debido. Nuevamente el testimonio, cuida tu testimonio, ¿verdad? Al decirle Pablo, cuídate de ti mismo, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo: ten cuidado de lo que haces, porque ahora como maestro tu responsabilidad es que la iglesia, voy a entender, las personas a las que les vas a predicar, las ovejas que el Señor por misericordia te va a poner enfrente para que tú les enseñes doctrina, ¿sí? Porque esa doctrina se va a convertir en fe, y esa fe se va a convertir en un diario vivir. Y no vaya a ser que el día que esas ovejas que te escucharon, cuando den cuentas: Señor, pero en tu nombre hicimos tal cosa, pero en tu nombre hicimos tal otra,
No vaya a ser que el Señor venga y apártense de mí, yo los desconozco. Por eso es que Pablo le dice, cuídate de lo que haces y cómo lo haces, porque las ovejitas te van a estar viendo, ¿sí? Las ovejitas te van a seguir, ¿sí? Te van a preguntar, te van a buscar tu testimonio. Por eso es que esta versión me gusta mucho cómo está. Compórtate como es debido, ¿sí? ¿Cómo es debido, hermanos? ¿Cómo se debería de comportar un buen maestro? Yo creo que ahí ya surgieron muchas respuestas, ¿verdad que sí? Tenemos que estar apartados de lo malo. ¿Qué es lo malo? Apartados de todo aquello que pueda ponernos a nosotros en tentación como personas, como seres humanos, ¿sí? Recordemos que el Señor Jesús nos enseñó a través del pasaje de los evangelios donde es puesto a prueba, dice, no tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios, ¿sí? Así que si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, ¿verdad? Corremos el riesgo de exponernos y ahí sí que poner a prueba a nuestro Dios, ¿verdad? Tentar a Dios, ponernos en riesgo innecesariamente. Compórtate como es debido, dice Pablo, como un maestro de la doctrina, como un creyente, ¿sí? O dicho de forma moderna, compórtese como un correcto, ¿qué? Evangélico, dirían por ahí. Yo prefiero decir, compórtate como alguien que dice que cree fielmente, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, y que se esfuerza por todos los días poner en práctica lo que está escrito en este libro, ¿sí? Si hacemos eso, dice, entonces dice, sigue haciendo esto, dice, porque no solo te salvarás a ti mismo, sino que también se salvarán todos los que te escuchen, en esta otra versión. La última, la Biblia lo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y sé diligente, porque si así lo hicieres, a ti mismo te salvas y a los que te escuchan. Entonces aquí encontramos que es muy importante la enseñanza. Amén. Y como es tan importante, entonces yo tengo como maestro que estar siempre alerta de lo que estoy escuchando. Por eso es que en cada reunión exhortamos a los alumnos a que vayan a sus casas, tomen sus Biblias, y abiertamente lo puedo decir, y vean si lo que el hermano Víctor les está diciendo es conforme a la palabra. Pablo elogió a los hermanos de ¿qué? De Berea, porque los hermanos de Berea escuchaban a Pablo durante muchas horas y tomaban notas, y se iban a abrir los rollos, dice, de la ley, las escrituras, los papiros en aquella época, ¿verdad?, para saber si lo que Pablo les decía era correcto. Y Pablo, ¿qué? Los elogia, de tal manera que él al resto de las congregaciones que le dice, ustedes deberían de ser como ellos, ¿verdad? Pablo no le dijo, bueno, yo soy el maestro, yo soy el que sabe aquí todo, ¿no? Tienen que hacer caso, no. Él mismo se pone en tela de juicio, ¿verdad? Porque hay un principio bíblico, y el principio es que en la abundancia ¿de qué? De consejos está la sabiduría. Amén. Vamos a terminar con un texto. Por favor, acompáñenme, y con esto vamos a terminar. Acompáñenme a primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice en esta versión. Como a niños, dice, ¿en qué? En Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, ¿verdad? Porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Le está hablando a la congregación, a personas que, como quien dice, son cristianos, ¿no? A los que asisten a la iglesia.
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Amén. Y eso según lo que a cada uno ha concedido, ¿qué? El Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da, ¿quién? El Señor, Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que da el ¿qué? El crecimiento. Amén. 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Cuál labor? Predicar el Evangelio. Aquí está hablando de la enseñanza, le está hablando a los miembros de la congregación, a los maestros. Apolos, Pablo, eran los que enseñaban la ley. Amén. Bien, continuemos. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, aquí el mismo, lo que estábamos mencionando en su momento, él mismo se llama, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro dice edifica encima, pero cada uno mide cómo sobre edifica. Todas las partes, ¿verdad?, se unen en una sinergia perfecta conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, no del predicador. ¿Voy a entender? Gloria a Dios. Pablo aquí exalta a Dios como el dador de los dones, las virtudes, la enseñanza y el crecimiento. A Dios es todo. Amén. Terminemos. Dice, porque nadie puede poner como fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojalastra, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, dice, la probará. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Si alguno edificare sobre esta base, ¿qué base? El Señor Jesucristo. Dará a luz, ¿verdad?, el testimonio. ¿Cuál testimonio? El crecimiento, la doctrina, lo que nosotros llamamos hoy en día la cosecha, ¿no? Las personas que vienen, escuchan el Evangelio y se convierten a la fe cristiana, ¿no? Pablo mismo dice, yo soy un servidor nada más. Un servidor que habla del mensaje y que al escuchar el mensaje ustedes creyeron. Pero al final del día, ¿quién nos trajo aquí? El Señor. Amén. Al final del día, ¿quién nos dio el convencimiento? El Señor. ¿Verdad? Al final del día, ¿quién da el crecimiento? El Señor. Así que de Dios dependemos y a Dios servimos, hermanos. Amén. En este 2015, hermanos, yo creo que sobre esto sentamos unas bases muy adecuadas para, como quien dice, refrescar un poquito la memoria de quiénes somos, ¿verdad? Y cuál es nuestra función como maestros. ¿Qué debemos exhortar a los futuros alumnos, ¿verdad? A las futuras ovejas, y las cosas que debemos cuidar celosamente, según lo que acabamos de leer en 1 de Timoteo, capítulo 4, lo que debemos cuidar todos los días. Si hacemos esto, dice Pablo, entonces podremos nosotros, principalmente nosotros mismos, ser salvos, pero no solo eso, los que escuchan el mensaje también van a poder ser salvos. Entonces, qué glorioso sería llegar a ese día en el que el Señor esté delante de aquellas personas a las cuales se nos permitió compartirles el mensaje y el Señor darles la aprobación. Amén. Y puedan ser salvos. Amén. Yo creo que eso es la mayor recompensa para cualquier esfuerzo que haya que hacer, ¿verdad?, en nuestras vidas como maestros. Amén. Así que vamos a terminar con esto. Nos ponemos de pie y vamos a orar para poder terminar, ¿verdad? Gloria a Dios.